Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, iniciamos esta edición meridiana. Siempre lo hacemos con musiquita y es sabroso los temas que estamos colocando en estos días en Siempre Venezuela. Este es un programa, Siempre Venezuela, que le lleva a usted información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta el Arauca binacional para hacer una semiluna comunicacional y llevar la información a Venezuela en señal abierta. Pero también tenemos otra opción comunicacional, nuestra plataforma digital, que nos permite estar en este momento en cualquier parte del mundo donde usted esté a través del streaming. Hay la opción de que usted pueda ver siempre Venezuela en diferido. ¿Por qué no? Adaptándolo a su horario, al horario donde usted se encuentra y al horario de sus actividades y responsabilidades. Y en Venezuela me dicen que a veces ven el programa del día anterior en la madrugada, porque es el momento que tienen la luz. Hay veces que lo ven en la tarde porque la luz no llegó en la mañana. Y hay momentos en los cuales lo ven así entre 7 y 8 y lo ven un ratico porque, bueno, porque tienen también otras actividades. Pero lo bueno es que estén siempre con nosotros en Siempre Venezuela. Este es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de colaboradores, también corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de este su servidor, Alan Peralta. Bueno, como siempre, con Carlos Ducate y el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a la Ernesto Peralta y a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Quería hacerte una pregunta. ¿Es verdad que usted va a vender disfraces de los yupas desde el estado Táchira por esa zona? Porque volvieron a tomar el puente sobre el lago desde anoche. Sí, reaccionaron lento, pero lo hicieron. Ellos, ellos no se esperaban que los camiones se le iban a ir encima a Antier, pero ya se reagruparon y dijeron en su idioma que era necesario volver al puente y volvieron al puente. No sé cómo está la situación a esta hora, qué información tienes al respecto. Lo que supe es que habían tomado el puente anoche como a las 11 de la noche. Sí, fue como a las 11 de la noche. Estoy esperando las respuestas de algunos de los colegas, amigos, reporteros gráficos que están a la espera de decisiones. Ya la sociedad civil, Alan, no va a aguantar más eso. Más de 35 empresas de servicio de transporte tuvieron que paralizar en el transcurso de la semana y no lo van a volver a permitir, sobre todo con el tema de la salud, Alan, y de los productos alimenticios. Esperemos Bueno, respuesta y sabremos que pronto tendremos una información exacta de lo que está pasando en la cabecera del puente sobre el lago. bueno, pero aquí tienen algún nivel de gobierno tiene que ponerle la cascabel al gato. No se Así es. puede, no se puede seguir prolongando esto y tiene que haber soluciones definitivas porque esta situación es un motivo más de estrés y de molestia y de rabia en el Zulia. Y como lo decíamos ayer, en el Zulia se vive difícil, se vive complicado, se vive con problemas cotidianos. Y si a esto le suma ahora lo de los yupas, pues como que dice, se montó la gata a la batea. Eso es correcto, porque al montarse esa gata, hermano, está trancando el transporte que va hacia toda Venezuela, porque tú sabes cómo es la entrada hacia el puente y la salida del puente sobre el lago Rafael Urdaneta. Imagínate si vuelven a cerrarlo y de paso cierran la troncal de la Panamericana o la conocida la Machique Colón, se cierra totalmente el estado Zulia y hasta el estado Táchira, porque es la parte más fácil para la salida. Sí, bueno, vamos a ver qué decisiones toma al respecto. Estaremos pendientes de esta información, como lo hemos estado pendientes durante los últimos días. Bueno, caída y mesa limpia. Renunció el directorio chavista del Consejo Nacional Electoral. Esta es una situación que se venía conversando desde marzo de este año con fuerza. Pero bueno, hay otros problemas en el país, la protesta de los docentes y otras condiciones, otras situaciones.
pero renunciaron fueron los rectores chavistas y no como dijo Jorge Rodríguez, que el directorio en pleno. A lo mejor esa era la línea que habían tirado de que renunciaran no Lo solamente renunciaron. los dos directores chavistas, sino que también renunciaran los dos directores del equilibrio, el señor Naime y el otro representante de la oposición dentro de esa directiva. Porque recordemos que esa directiva estaba 3-2 y después cuando se retira una de las rectoras del Consejo Nacional Electoral para incorporarse al Poder Judicial quedó 2-2 desde el año pasado y no fueron capaces de elegir el nuevo rector del Consejo Nacional Electoral porque ese organismo es un organismo que funciona con 5 rectores y en ese momento estaban 2 de la oposición y 2 del representante del oficialismo. Y ese quinto puesto quedó vacío porque, bueno, a lo mejor no le dieron la importancia que se debía. Pero ya como está cerca el proceso electoral y ya como está cerca, ha cambiado la dinámica política en Venezuela con el tema de las primarias, pues el gobierno le puso otra vez el ojo. He leído muchos comentarios sobre el tema del CNE. Me dicen que incluso Maduro estaba muy molesto con Calzadilla, el rector presidente del Consejo Nacional Electoral, y eso había inclinado a favor de la propuesta de renuncia de los directores del Consejo Nacional Electoral. Y bueno, esto tiene muchísimas, pero muchísimas implicaciones en Venezuela. Y esto lo vamos a comentar. ¿Qué te parece todo esto, Carlos? Bueno, Alan, tal como lo estás indicando, pero yo pongo el puntico, el saborcito es que los renunciaron y fíjate que son rectores que deberían estar en el ente comicial durante 7 años y esta gente lo que tiene sencillamente son 2 años apenas dentro del ente del Consejo Nacional Electoral. Sencillamente los renunciaron, Alan, porque no eran personas de suma confianza o hacían lo que decía el dictador. El grave problema es que esto, hay, como lo dijiste, hay mucha tela para cortar. Sí, fíjate que precisamente lo que tomas, lo que señalas, es que los rectores chavistas eran demasiado independientes para el gusto de Maduro y su cúpula Así es. y ya habían tomado decisiones fuera de la línea del PSUV. Y tú sabes que ahí se castiga cualquier tipo de disidencia, así sea mínima. Y entonces aplicaron la acción. A ellos lo renunciaron, evidentemente. Pero fíjate la reacción que ha tenido Jorge Rodríguez, que ya para hoy había convocado a la sesión de la Asamblea Nacional para aceptar la renuncia de los rectores chavistas y la instalación del comité de postulaciones, que según la ley tiene que instalarse para que estos rectores nuevos que sean escogidos a través de un proceso de selección, pues cumplan todos los pasos legales. Esto pone en el limbo al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral en este momento, con esta renuncia, es una entelequia. No hay ¿Sí? quien Está decida, cépalo. ¿sí? No hay quien decida. No hay quien tome postura sobre este tema. Y bueno, esto complica no solamente el panorama político electoral en Venezuela, sino complica hasta las propias primarias. Por Y vamos supuesto, a, y vamos a explicar que por son las qué. artimañas que ha tenido el régimen de Nicolás Maduro con su equipo. Sí, varios analistas han hablado de una palabrita del inglés que es timing, que es el tiempo justo para hacer algo. Y resulta que este es el tiempo justo para sabotear la primaria, Claro, ellos porque, se dieron, como decimos nosotros, taima, taima. claro, que por cierto, esa palabra nuestra viene de timing. ¿Sí? Y el asunto es que la Comisión Nacional de Primarias ya en este momento debe dar por descartada la posibilidad de participación del Consejo Nacional Electoral en el proceso. O sea que las primarias serán
un evento interno organizado por la propia oposición y con las consecuencias derivadas de que no va a tener el apoyo de las máquinas, no va a tener los centros electorales a su disponibilidad, no va a tener tampoco posibilidades de un plan república para las primarias. Es decir, se le desbarajusta el esquema al cual habían conceptualizado y habían llegado algunos sectores de la oposición para poder hablar de una primaria con la participación del CNE en Venezuela, porque ya sabíamos que en el tema del exterior el proceso iba a ser manual, iba a ser organizado y va a ser organizado directamente por el tema de la Comisión Nacional de Primaria. O sea, esto trastoca todo y evidentemente no va a haber, Totalmente. mientras viene el proceso de postulación, el comité de postulaciones analiza los casos, las propuestas, quiénes son los que se van a presentar para ser rector o optar para ser rector del Consejo Nacional Electoral. Se le dé el aval o no a este proceso, se instalen como rectores, seguramente si se instalen como rectores, por lo menos va a pasar 2 meses, mínimo, metiéndole chola, como dicen los chamos, metiéndole chola, eso dura mínimo 2 meses. Y estamos apenas a 4 meses y un poquito más del evento de primarias. O sea, Sí, correcto. no Y hay esto va a trazar posibilidades, todo esto, Alan. no hay posibilidades que el CNE participe en las primarias en Venezuela. Ahora, ¿qué va a hacer la Comisión Nacional de Primarias? ¿Qué va a hacer la plataforma unitaria sobre este tema? Que la plataforma unitaria tiene también que mostrarse y anunciar y fijar una posición sobre esta renuncia, estos rectores sorpresivas para muchos, pero para otros ya calculada y definida en materia electoral. O sea, esto es lo que tenemos en este momento, esto es lo que hay, como dice la canción. ¿Qué te parece eso? Bueno, Alan, algo preocupante, ¿no? Porque diferentes candidatos han objetado, han hablado sobre el tema de las primarias, tanto en Venezuela como en el exterior. En el caso de María Corina Machado, en el caso de César Pérez Viva, en el caso de Enrique Capriles, a pesar que Diosdado dijo que ya estaba inhabilitado, ¿no? Que no iba, según él, a las primarias. Bueno, estaremos pendientes de eso porque esto llama mucho la atención a Alan. ¿Quién es el personero real del tema del CNP de las primarias? ¿Quién es el vocero real? ¿A quién hay que creerlo? Pero tú dijiste una palabra muy exacta. Esto va a continuar con muchos detalles y va a haber, por cierto, como lo dijiste tú, un Times para el punto sobre el Consejo Nacional Electoral. ¿Quiénes serán los nuevos rectores del oficialismo? ¿Quiénes quedarán de la oposición aparentemente dentro del CNE? Y esto hay que meterle la lupa, Alan, porque esto es preocupante. Bueno, otro impacto directo. Estamos hablando de los impactos directos de Correcto. esta renuncia de los rectores del CNE. El tema del registro electoral. No se va a poder habilitar las cabeceras de municipio como centro de registro electoral porque no hay quien tome la decisión. Antes no lo No, había. No había no se cumplían los formalismos y los pasos de ley. Ahora mucho menos, que hay que esperar que lleguen nuevos rectores. O sea, no va a abrirse el registro electoral en los municipios por lo menos en los próximos 6 meses. sí, Y es esto que tiene, ya lo dijiste, eso es real, no va a haber. Es no va a decir, eso haber. va a quedar, como lo dijiste, acéfalo. Sí, y ocurre una cosa importante, que el Consejo Nacional Electoral también tiene que tomar decisiones sobre elecciones en municipios en donde los alcaldes no han cumplido el periodo, han renunciado o han salido presos, como los dos alcaldes, una de Zulia, otra el otro de Falcón. Es decir, El de Anzoátegui. varios alcaldes
varias alcaldías en Venezuela que tenían desde hace días tiempo que celebrar elecciones, no lo van a hacer violando la propia ley orgánica de poder municipal. Así que esto es una bomba atómica, el tema de materia electoral en Venezuela. Y genera también serias preocupaciones, porque no solamente es la oposición la que puede salir afectada por estas circunstancias, es también el chavismo, porque en este momento, en este nuevo proceso, va a tener montada la presión internacional para definir un Consejo Nacional Electoral más equilibrado. Entonces vamos a tener a dos posturas confrontadas: la de radicalismo chavista de nombrar a gente leal, patria o muerte con Maduro, y la posición de aquellos factores de carácter internacional que van a estar presionando para que ese CNE sea lo más potable posible, lo más aceptable posible. Y esto Alan, pues también trae sus pero consecuencias. te hago esta pregunta. ¿Y cómo quedará, ya que el PSUV, aparte de que es sectario, quedan los partiditos esos del chiripero que tienen los rojos rojitos? No, queda fuera de todo. Fíjate que, mira, me acordaste de una cosa con ese comentario. eh, el Consejo Nacional Electoral tiene participación y tiene voto en el tema del proceso interno de algunos partidos, como en este momento el conflicto que se presenta en el Partido Comunista de Venezuela. Correcto. Entonces, esto también pudiera generar que se congele el tema de el Consejo Nacional, el tema de la definición política del Partido Comunista de Venezuela, frente a una circunstancia clara de que no hay órgano electoral, hermano. En Sí, Venezuela no hay. es decir, Alan, la otra pregunta es, ¿y cómo quedan hoy día las elecciones de los colegios profesionales, de las federaciones y de los sindicatos a nivel nacional? Porque si no hay Total, CNE, quedan sin efecto. quedan suspendidos todos los procesos electorales en Venezuela que tengan vinculación directa con el Consejo Nacional Electoral, porque hay una cosa importante dentro de la propia ley del CNE. Las nuevas autoridades no pueden convocar a procesos electorales sino hasta 6 meses después de su instalación. Pues imagínate. Sí, eso quedarán de nuevo las reelecciones sindicales, Claro, no, estatales, para el no, año que viene, Alan. claro, no pueden nombrar nuevas, o sea, no pueden convocar a nuevos procesos electorales hasta no haberse instalado. Esa es una previsión que tiene la norma. Esa es una previsión que tiene el legislador cuando se hizo la norma, para que, bueno, por lo menos tengan tiempo de calentar la silla y tengan tiempo de saber todo lo relacionado al ente, la Es que me estoy condición. riendo, Alan, porque tú dices una vaina, ¿no? ¿Qué es esto? Están calentando la silla, hermano. Esa gente no lo dejan, pero ni calentar la almohadilla. Bueno, pero ahí están, ahí está. Lo que pensó el legislador cuando hizo la norma fue que esta gente tiene que tener un tiempo por lo menos para empaparse del asunto. Por lo tanto, es ridículo que apenas llegando montando una elección, si no saben, si no tienen la experticia, si no conocen la realidad del organismo al interior. O sea que esta es la noticia bomba de esta semana, porque en Venezuela nos hemos acostumbrado a noticias bombas cada semana, cada 3 días, cada 4 días. Bueno, ahí está el tema electoral. La decisión del chavismo madurista de forzar la elección de nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral. Los tres rectores que ellos van a nombrar, porque los dos representantes de la oposición no han renunciado. Y esto hay que dejarlo bastante claro. No han renunciado y entonces lo que se está convocando es para elegir a tres nuevos miembros. Mientras tanto, el CNE bajó la Santa María, cerró la puerta y dio vacaciones indefinidas a su gente. Porque no hay nada. Y fíjate algo, Alan, ¿no? Muy interesante este análisis tuyo, porque tú sabes que conjuntamente el Ministerio del Trabajo y el CNE laboran juntos.
Es decir, que hasta pudiesen paralizar los tratados o convenios de los contratos colectivos, normativas laborales, conjuntamente hasta con el tema del SAIME, porque tú sabes que el CNE tiene participación con el SAIME. Es decir, que esto pudiese paralizar muchas cosas en el país. Sí, además del registro electoral, está el tema de procesos básicos de Consejo Nacional Electoral como su propia administración. O sea, ¿cómo no puede el Consejo Nacional Electoral solicitar presupuesto adicional para ningún proceso electoral hasta que no se haya instalado su nueva directiva? Y ve una cosa, estamos hablando de que la nueva directiva se instale en el mejor de los casos dentro de 2 meses. Estamos hablando que estaríamos a principios de septiembre, estaría instalándose la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral. Y después vendría septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. No estaría habilitada la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral de convocar a un nuevo proceso electoral o convocar a cualquier proceso electoral, sino hasta el mes de febrero del 2024. ¿Y dónde están los Es decir, más cálculos? de 6 meses, Alan. Son más de Claro, 6 meses. claro. Es En el decir, que mejor, no había una proporción equilibrada dentro de los entes de gobierno e instituciones afines que acompañan a el ente comicial del sufragio. Es decir, es bastante delicada esta situación porque estos son potes de humo que ha logrado con mucha expectativa el gobierno hacia este tema de las primarias, Alan. sí, es una situación definitivamente de impacto. Fíjate que nos hemos llevado prácticamente todo el bloque hablando del tema, porque esto se presta a mucha especulación. Y definitivamente uno dice, ¿hacia dónde se va a inclinar la balanza? ¿Hacia el radicalismo en el CNE o hacia el equilibrio que presiona en instituciones internacionales? Porque ya el gobierno no puede llegar a la excusa de decirle a la gente, mira, no se puede hacer nada con el CNE porque ahí las autoridades se eligen por 7 años, los rectores se Exacto. eligen por 7 años. Ya no, ya perdieron esa excusa. Pero también está el otro lado de que el radicalismo se imponga y coloquen a 3 talibanes allí en el Consejo Nacional Electoral. Y bueno, adiós luz que te apagaste de un Así que proceso para el electoral. gobierno, según ellos, democrático, Alan, solamente va a quedar el PSUV, que es un partido sectario totalmente, y los demás desaparecen. Es decir, que no van a tener su chiripero rojo, esos partiditos desaparecen, Sí, esos partidos están condenados a ser absorbidos. Y en por el las peor buenas de, o por las malas, tal como lo claro, dice Diosdado. y en el peor de los casos, los que se resistan a esa absorción pasan a convertirse en enemigos del régimen, y tú sabes cómo trata el régimen a Y sus traidores, enemigos. porque de una vez los llaman traidores. Fíjate el caso del Partido Comunista de Venezuela. Recuerdo un tema que tú tocaste muy fuerte con el partido, y no somos afectos a nada de lo que tengamos que ver con la izquierda, pero lo que no podemos dejar de reconocer es que el Partido Comunista de Venezuela, desde los tiempos de Juan Vicente Gómez hasta la tiranía de Marcos Pérez Jiménez, siempre fueron los luchadores verdaderos, brazos armados a favor de la democracia. Bueno, sí, esa es la historia, pero bueno, las realidades ahora son otras. Carlos, se nos acabó el tiempo. Pues sí, Alan, estaremos muy pendientes de las noticias que pasen en el curso de esta tarde. Buen provecho para ti, a los corresponsales y a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Hasta la tarde. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. 9 organizaciones de la sociedad civil solicitaron hoy, por medio de un comunicado, que se haga público y se divulgue el último memorando de entendimiento firmado entre la administración del presidente de facto, Nicolás Maduro, y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional durante la última visita del fiscal Karim Khan al país. Dicho memorando permite la instalación de una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal en el país en el marco de la complementariedad del Estatuto de Roma.
La ONG también lamentó la falta de información a la opinión pública sobre la visita del fiscal Khan, su desarrollo, además de la poca información disponible del documento, del memorándum, que es de interés público y que no ha sido publicado en absoluto por el gobierno de facto. En un país en donde reina la opacidad institucional y la falta de transparencia en la gestión pública, esperamos que esta no sea una manera, una dinámica impuesta en el desarrollo del mandato de la oficina. Es necesario que se divulgue a los medios de información y el memorando de entendimiento debe ser conocido por todos los venezolanos y en consecuencia conocer cuáles son las áreas prioritarias que según el fiscal se establecieron y en las que la oficina brindará asesoramiento y asistencia a las autoridades, señalaron las organizaciones firmantes de este comunicado. Los funcionarios y los representantes de la ONG han dicho que aunque se conoce que la Fiscalía brindará asistencia técnica para desarrollo legislativo en el campo de la justicia, mal podría la oficina brindar esta asistencia para que sea implementada en procesos legislativos como los que adelanta la actual Asamblea Nacional, sin publicidad alguna y simulando participación ciudadana. Insistimos en que las políticas deben ser elaboradas y adoptadas con transparencia de cara a la nación, han afirmado las organizaciones. A pesar de esto, reconocieron que el fiscal Khan ha dejado claro que su objetivo es mejorar la rendición de cuentas por los crímenes del Estatuto de Roma, así como el proceso de investigación avanza de forma independiente a las actuaciones de esta nueva oficina. Esa es la posición que tienen estas ONG en relación al tema del memorándum de entendimiento firmado entre la Corte Penal Internacional, entre la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y el régimen de facto. En el mismo orden de ideas, en el tema de los derechos humanos, en Venezuela hay 283 detenidos considerados presos políticos, dos menos que la semana pasada, cuando se computaban 285 personas privadas de libertad por razones políticas. Así lo aseguró la ONG Foro Penal. A través de su cuenta en Twitter, la organización indicó que del total de reos, 130 son civiles y 153 militares. Además, el Foro Penal detalló que de los 283 presos hay 263 hombres y 20 mujeres. Por otra parte, la organización afirmó que 120 detenidos han recibido condenas y 163 están a la espera de la decisión de un tribunal. Vamos a escuchar ahora el reporte de Notiaudio El Pitazo, alianza informativa entre esta organización y Siempre Venezuela. Escuchemos. Notiaudio El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Catherine Medina. Saludos, estimados oyentes. A continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Feligreses de Alemania participaron en un servicio religioso generado por ChatGPT. Jonas Zimmerlein, teólogo y filósofo de la Universidad de Viena, usó el servicio de ChatGPT con fines religiosos. El resultado fue un novedoso oficio que congregó a más de 300 feligreses alemanes en un templo de la ciudad de Nuremberg el pasado 9 de junio y que incluía salmos, oraciones y una bendición final. Elecciones UCB. Estos son los resultados definitivos de la jornada del 9 de junio. Escuchamos un reporte de Mariani Hernández. Las autoridades rectorales de la Universidad Central de Venezuela aún están por definirse, y es que los cargos a rector, vicerrector académico, vicerrector administrativo y secretario irán a una segunda vuelta que está prevista para el viernes 30 de junio. Los resultados definitivos de esas elecciones se dieron a conocer unas 85 horas después de la jornada, que se desarrolló con completa tranquilidad y con pocos contratiempos hasta el momento del conteo y totalización de votos. Heridos 2 trabajadores de Hidrocapital tras quedar tapiados en La Yaguara. Rosana Batistelli nos comenta lo siguiente. El hecho ocurrió cuando los 2 trabajadores de Hidrocapital reparaban una tubería matriz
Ambos estaban dentro de un hueco que hicieron para restaurar el conducto averiado en la Yaguará. En medio de sus labores, el terreno cedió y los tapió. Uno de los obreros se lesionó la parte baja de la espalda, la columna y las piernas, mientras que al otro se le desprendió uno de sus brazos. Los heridos fueron auxiliados por sus compañeros de trabajo, quienes los rescataron luego de remover con sus manos el barro. Observatorio de Violencia reporta incremento de casos contra infantes en Mérida. La organización ha registrado que la mayoría de los casos son de naturaleza sexual, con 43% de violaciones y actos lascivos. En segundo lugar, le sigue la violencia de género contra niñas y adolescentes, con 35% de sucesos identificados. El tercer lugar es de tipo violencia intrafamiliar, con 19%, y el 5% restante registra violencia delincuencial con actos delictivos menores. En Zulia, el 90% del transporte público de Cabimas está parado por escasez de gasolina y gasoil, según denunció el secretario general del Sindicato de Transporte de la localidad, Emilio Velázquez. Precisó en entrevista con El Pitazo que en el municipio de la costa oriental del lago hay 28 líneas de transporte, 11 urbanas, 15 suburbanas y 2 de taxis, con un promedio de 850 transportistas activos, las cuales todavía están afectadas por la falta de combustible. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre Venezuela. Un bus con 40 migrantes que fue contratado por el gobierno republicano de Texas llegó a la Estación Central de Transporte de Los Ángeles, lo que supone el primer envío de extranjeros a la ciudad que buscan oficialmente declararse como santuario de inmigrantes. Jorge Mario Cabrera, vocero de la Coalición de Derechos Humanos de los Inmigrantes, confirmó el arribo de 42 migrantes, entre los que se encuentran 8 niños y 2 adultos mayores. El autobús llegó a la Estación Central de Transporte en el centro de Los Ángeles, donde miembros de Lea Welcome Coalition, conformada por cerca de media docena de organizaciones comunitarias, la Arquidiócesis Católica de Los Ángeles y la ciudad dieron bienvenida a los migrantes que fueron llevados a un refugio que les acogerá y dará asesoría legal. Dentro del grupo que llegó había venezolanos, hondureños, guatemaltecos y un asiático. Es el primer autobús que el gobernador de Texas, Greg Abbott, envía a California como parte de una medida tomada en abril del 2022 para trasladar a migrantes desde la frontera a ciudades y estados demócratas como método de protesta contra la política migratoria de Joe Biden, un gesto muy criticado por las organizaciones de derechos humanos. Vamos a escuchar ahora el reporte de nuestra colega Rixia Navarro desde la costa oriental del lago. Gracias por el paso a los estudios, continuando con este recorrido informativo desde el municipio de Lagunillas, costa oriental del lago, estado Zulia, Venezuela. Para nuestros amigos de siempre, Venezuela en Colombia. Hoy vamos a compartir con el ingeniero Vianney Kumare. Él es el presidente, representante del Partido Acción Democrática del municipio de Lagunillas. Y es que nos estamos aproximando en lo que será esta elección de las primarias que se estará llevando a cabo en el territorio venezolano. Muchas directrices, mucha disyuntiva entre estos candidatos a las cuales se están asumiendo en el panorama de este territorio. Uno de los candidatos que han planteado a nivel nacional ha sido el representante de Acción Democrática, Prosperi, quien se hablaba de que podía pactar con uno de estos candidatos también a la opción de las primarias para poder consolidar lo que sería el candidato oficial que iría contra la revolución. Sin embargo, vamos a hablar con el ingeniero, quien va a afirmar en estos momentos, a las cuales la pregunta que se hacen a nivel internacional es: ¿llegará hasta el final su candidato? ¿Cómo será? ¿Estará dentro de una negociación con un candidato de la oposición? Bueno, de verdad que gracias a todos por esta, y principalmente a ti, Rixia, por esta entrevista.
como secretario general de Acción Democrática Lagunilla, quiero informar que nuestro candidato a las primarias presidenciales del 22 de octubre, nuestro candidato Carlos Prosperi, va a ir a las primarias. Ya estamos planificando la inscripción oficial al equipo de primarias para nosotros poder participar. Carlos tiene ya aproximadamente año y medio recorriendo el país, desde el 2021, 2022 y lo que va del 2023. Ha recorrido cada uno de los 335 municipios del país, donde puede verse evidenciado toda la participación de su partido, el respaldo. ¿Cómo ve la aceptación en la calle? Excelente, mira Rixia, en cada uno de los municipios donde llega Carlos puedes ver la movilización masiva de los adecos apoyando a nuestro candidato, y eso se va a ver reflejado el 22 de octubre cuando nuestro abanderado sea el que llegue de primero en las primarias. Ahora, se hablaba de que podía pactar. Van a llegar entonces hasta el final, no va a existir ningún pacto, no va a haber ningún tipo de negociación dentro de estas candidaturas primarias. Mira, Acción Democrática desde hace 23 años lo único que ha sido es un estribo para la oposición. Hemos siempre apoyado a diferentes candidatos que han tenido que enfrentar al régimen. En esta oportunidad nosotros no vamos a apoyar, vamos a ser nosotros quien llevemos candidato propio. Después de 23 años, Acción Democrática vuelve a tener candidato presidencial y es el compañero Carlos Prosperi. Ahora, ¿cómo se abandera este panorama ante este cambio, digamos, de estas elecciones primarias para la fecha estimada? ¿Cómo ve la aceptación del público, del pueblo en general? Hay un cuadro de decepción, hay un cuadro de que se han ido del país. ¿Cómo combatir esto para estas elecciones? Bueno, así como en Venezuela, afuera del país también hay muchos adecos. En cada uno de los rincones, como te lo expliqué antes, de los 335 municipios, Acción Democrática tiene un respaldo, tiene sus equipos, tiene sus partidos municipales activos, tanto municipal como regional. Así también lo estamos haciendo. Ya tenemos organizado lo que es Acción Democrática en Estados Unidos, en Colombia, y van a apoyar la candidatura de Carlos Prosperi y de sus diferentes partidos. ¿Cómo se desarrollan ustedes aquí en la costa oriental del lago? Vamos a hablar del estado Zulia, cuando también estamos hablando de un posible candidato que todavía no ha definido, gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, ante este panorama de primaria. Bueno, en la costa oriental del lago nosotros, Acción Democrática, tenemos un respaldo importante. Te podemos decir que en Baral la secretaria general es la presidenta actual del Consejo Municipal. En Balmores Rodríguez tenemos a 2 concejales que están al frente del partido con el jefe de campaña, que es Ender Pino. En el municipio de Lagunilla, mi persona como secretario general y secretario de organización, el concejal Javier Africano. También están al frente el concejal Jesús Contreras. En Simón Bolívar el concejal Francisco Pineda. En Cabimas están también 3 concejales que el principal es Ángel Mata, secretario general. En Santa Rita el alcalde actual es de Acción Democrática, y en Miranda el abogado que también está ya al frente del partido en la Secretaría General. Entonces estamos preparándonos para las primarias en el 22 de octubre. ¿Cómo ven la aceptación de los mismos adecos? ¿Se están afilando más representantes de Acción Democrática? ¿Hay juventud en este partido? Mira, la principal juventud es nuestro candidato presidencial, un hombre de 45 años, abogado, penalista, probado ya dentro de la oposición democrática de Venezuela, desde ser secretario general del partido en Guárico, luego secretario general de Guárico, pasa a ser secretario general de Caracas y ahora secretario de organización de Venezuela. La juventud permanece fuerte y unida. Nosotros en lo que es Lagunilla y principalmente la costa oriental del lago y el Zulia, fortalecemos cada día más la juventud, porque es la punta de lanza en este nuevo cambio. El llamado que hace a nivel internacional, inclusive de las personas que lo están escuchando, y a nivel del territorio venezolano que están a la espera de que se da o no un cambio en Venezuela. Bueno, considero que este 22 de octubre es una fecha muy importante para nosotros todos los venezolanos. Esto es un problema que no es de los políticos, esto es un problema de todos los venezolanos y lo empezamos a resolver este 22 de octubre. Pueden haber muchos candidatos, Rixia, de verdad 7, 8, 9, 10. Lo importante es que después del 22 de octubre solo va
a quedar uno y va a ser representado por la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, la de la manito. Entonces allí comienza la verdadera guerra, la verdadera lucha de poder entre el régimen y uno solo de la oposición, donde todos deberíamos apoyar a ese candidato. Este es el trabajo que estamos entregando en el día de hoy. Estuvimos compartiendo con el representante de Acción Democrática, secretario general del Partido de Acción Democrática en el municipio de Lagunillas, quien afirmó que irán hasta las últimas posiciones en estas elecciones primarias con el candidato al cual están representando. También hizo énfasis en que está la juventud y la sociedad en pleno dentro del territorio venezolano, apoyando al Partido de Acción Democrática. Esta es la información que manejamos a esta hora para nuestros amigos de Siempre Venezuela, desde el municipio Lagunillas, costa oriental del lago Estado Zulia. Quien les acompañó, Rixia Navarro. Bueno, el Oscar de la salsa, el Oscar de León. Seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, Pedro Calzadilla y los restantes rectores y suplentes del Consejo Nacional Electoral pertenecientes al chavismo oficializaron hoy su renuncia ante los medios de comunicación. Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral, confirmó que los rectores chavistas presentaron su renuncia para que la Asamblea Nacional electa en el 2020, la ilegítima, inicie el proceso de las nuevas designaciones, para que una vez más el Poder Legislativo sea el que designe a un CNE que represente el consenso y las aspiraciones de los sectores democráticos del pueblo venezolano, manifestó Calzadilla en la rueda de prensa que realizó desde la sede del ente electoral a las 11 de la mañana de hoy. 11:30, afirmó que los rectores salientes, entre los que se encuentra él, seguirán ejerciendo sus funciones hasta tanto el Parlamento venezolano cumpla con el procedimiento establecido en la Constitución de la República para los nombramientos. Calzadilla aseguró que las actividades y proyectos del CNE continuarán sin contratiempos, como corresponde a un organismo que se prepara planificadamente para el proceso electoral venidero y cuyos trabajadores han demostrado con creces su entrega con la democracia de nuestro país. Además de Calzadilla, renunciaron Alexis Corredor, Leonel Párica, Carlos Quintero, Gustavo Vizcaíno, Saúl Bernal, Rafael Chacón y Francisco Garcés, entre principales y suplentes. El pueblo venezolano muestra agradecimiento por su valentía y profunda convicción de que cada elección ejercemos soberanía. Somos orgullosamente una patria forjada por nuestros libertadores, manifestó el hasta ahora presidente del Poder Electoral. También dijo que Venezuela comienza un ciclo electoral de especial trascendencia y que la primera elección es la presidencial del próximo año, un proceso para el que la oposición del país se organiza para elegir a su candidato unitario que enfrente al chavismo. Es entonces la posición que tiene con esta renuncia el nuevo Consejo Electoral, una situación de parálisis, porque prácticamente con un presidente renunciante es muy poco lo que se puede hacer, a pesar de que sigue en el puesto, sigue calentando el puesto, pero no va a tomar ninguna decisión porque simple y llanamente él va de salida. Bueno, al respecto de esto, la diputada de la Asamblea Nacional Ilegítima, Ilenia Medina, de Patria para Todos, manifestó su opinión sobre el anuncio de la renuncia de los rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral, en la que bien dijo que había que escuchar las razones del porqué de su dimisión. Las mismas no van a afectar el desarrollo de las elecciones presidenciales previstas para el 2024, agregó. Medina dijo que una vez que se oficialice la renuncia, la Asamblea Nacional dará la convocatoria para conformar un comité de postulaciones electorales que les permita iniciar el proceso de escogencia de los nuevos rectores del CNE, al tiempo que afirma que no habrá vacío alguno en el poder electoral en Venezuela. Aseguró que tanto Calzadilla, al frente del organismo electoral, como los demás funcionarios han mostrado su seriedad y honestidad en el desarrollo de sus funciones. Por otro lado, la también secretaria general del PPT ha afirmado que la Asamblea Nacional, la ilegítima, cumplirá con su labor. Bueno, hay que comentar que los dos rectores
de la oposición de la directiva en el Consejo Nacional Electoral van a permanecer en sus cargos. No asistieron a la rueda de prensa de esta mañana, ni tampoco han dado declaraciones o han señalado posición al particular. Sin embargo, hay que revisar la ley del Consejo Nacional Electoral, la ley orgánica del Poder Electoral, para ver si procede, tal como se ha comentado, que la Asamblea Nacional ilegítima le quite el aval, retire a estos rectores de la oposición y haga un nombramiento de una directiva totalmente nueva. Creo yo que habría que imponerse algunas causales para esta salida, pero la justicia, estamos en tiempo de justicia chavista y allí se dobla la ley y se adopta al criterio o a la posición que tengan esta gente del chavismo frente a sus necesidades políticas. Así que vamos a ver un proceso interesante. Si la Asamblea Nacional, la ilegítima, también quiere las cabezas de los otros dos rectores que no han renunciado. Repito, hay que revisar la ley electoral para ver si está prevista una destitución por parte de la Asamblea Nacional de los rectores de un órgano que ya ha sido elegido y que ha sido colegiado. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela. Hay una información interesante. Resulta que los gremios y las organizaciones sindicales han salido a protestar en defensa de los trabajadores de Sidor, los que fueron detenidos recientemente y aquellos que todavía están protestando en la sede de la industria básica. Una de los que han protestado ha sido la enfermera Ana Rosario Contreras, enfermera y dirigente sindical del sector salud en Caracas, quien ha exigido la liberación de Daniel Romero y Leonardo Azócar, los dos sindicalistas de Sidor que fueron detenidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar el pasado fin de semana tras las protestas. Escuchemos a Ana Rosario Contreras. Estamos en crisis, los servicios de salud están en crisis, los trabajadores, más del 80% de los trabajadores han decidido no protestar, pero tomaron una decisión mucho más grave que protestar, que es irse de los establecimientos y dejar nuestros hospitales solos. Por eso creo que retaliación, hostigamiento, persecución, arbitrariedad jurídica no va a conseguir que los trabajadores entendamos, porque somos ciudadanos que nos asisten el derecho que establece la Constitución, pero además somos trabajadores que tenemos que exigir nuestros derechos para poder cumplir con nuestras obligaciones. Bueno, en Venezuela, una nota lamentable, se registraron 18 feminicidios el pasado mes de mayo. Esto según los datos aportados por la organización no gubernamental Utopics. Utopics, que defiende los derechos de las mujeres en el país, indicó que durante los primeros 5 meses de 2023 se han contabilizado 81 feminicidios en Venezuela, de acuerdo a su monitoreo que realiza a partir de informaciones de prensa. Seguimos alertando y viendo con preocupación que desde el Estado no existe ninguna propuesta concreta para enfrentar esta problemática que afecta de manera estructural al país, siendo imprescindible, afirman, el desarrollo de un plan de emergencia feminista para la prevención, atención y mitigación de la violencia de género contra las mujeres, niñas y adolescentes. Utopics indicó que en el país se registraron 17 feminicidios en grado de frustración y que en el exterior se contabilizaron 9 feminicidios contra venezolanas, específicamente en Colombia, Perú, Brasil y los Estados Unidos. Frente a esta realidad que debemos visibilizar, hay que darle la voz a estas mujeres, niñas y adolescentes que fueron asesinadas en manos de la violencia feminicida, exigiendo al Estado venezolano acciones urgentes frente al incremento de la violencia y denunciando la impunidad que apara muchas veces a estos agresores, ha dicho la organización Utopics. Desde la ONG observaron que durante el año 2020 los feminicidios se incrementaron de manera alarmante de un feminicidio cada 34 horas en comparación al 2016, cuando ocurría un feminicidio cada 72 horas. Es decir, prácticamente se ha duplicado la cantidad de feminicidios en Venezuela.
Aprovechemos este momento para escuchar el reporte de Juan Pablo Azuaje desde Chile con información desde el Cono Sur para este programa. Saludos a Lance Peralta, Carlos Miura Uzcategui y audiencia en Colombia y Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. Desde Chile, les comentamos que serán 76 los puestos en todo el país que se dispondrán para continuar con la tercera fase del empadronamiento biométrico para los migrantes que ingresaron de manera irregular. Así lo indicó Manuel Monsalve, subsecretario del Ministerio del Interior, quien dio a conocer algunos de los aspectos de esta tercera fase. La primera de ellas concluye este jueves 15 y la segunda se extenderá hasta el 22 de junio, y es en la que se otorgarán las citas presenciales. Monsalve señaló que en esta fase se registrará la huella, el rostro y el nombre de cada uno de los migrantes, y estos datos ingresarán al Registro Nacional de Extranjeros, con lo que se podrán establecer las políticas que se pondrán en marcha. El empadronamiento biométrico es para todo extranjero que haya ingresado a Chile por pasos no habilitados y que lo haya hecho antes del 30 de mayo de 2023 y que sea mayor de 18 años. Mientras, otro malestar persiste en la comunidad migrante venezolana, y es los retrasos que hay para poder obtener el pasaporte. Hay quienes indican que tienen más de un año a la espera de la cita para poder tramitar el documento, y además señalan que a diario ingresan a la página del SAIME, pero resulta imposible conseguir la cita. Refieren que es necesario que desde la embajada se fijen nuevos sistemas de trabajo que permitan cubrir las necesidades de la población. Otro grupo ha optado por viajar fuera de Chile para poder sacar el pasaporte en otro país. Argentina y Uruguay son las principales alternativas. Ahora, con miras a brindar alguna alternativa desde la embajada venezolana, han eliminado la solicitud de cita para la prórroga de pasaporte, por lo que quienes ya cuentan con el documento en Chile pueden asistir entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía, solo con el correo de notificación y los $120 del valor de la prórroga. A la par de eso, crecen también las denuncias sobre posibles gestores que llegan a cobrar hasta $300 solo para gestionar la cita del pasaporte. Esta es la información que tenemos hasta el momento y no me despido sin antes invitarlos a seguir con Siempre Venezuela Radio. Será hasta una próxima oportunidad. Bueno, seguimos aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Esto va rápido. La Asamblea Nacional Ilegítima aceptó hoy las renuncias de 8 rectores y suplentes del Consejo Nacional Electoral y nombró una comisión para escoger a los 11 diputados que integrarán el nuevo comité de postulaciones electorales. La sesión se dio con urgencia reglamentaria para incorporar el punto dentro del orden del día, pese a que ya estaba establecido, y nombrar la comisión preliminar que estará conformada por Giuseppe Alessandrello, Desiree Santos Amaral, José Gregorio Correa, Cilia Flores, Nosli Rodríguez, Didarco Bolívar, José Villarruel, Luis Augusto Romero, Miguel Salazar, Ricardo Sánchez y Gloria Castillo. El exgobernador y diputado de Francisco Ameliach por el Estado Lara aseguró que existe una falta absoluta, por lo que se deben activar todos los mecanismos y revisar, oigan ustedes, todos los rectores y nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral, porque tenemos que revisar el contexto y las amenazas sobre la patria que están activadas. Es decir, ya están tirando línea. No solamente van a ser los rectores renunciantes, van a ser también los rectores que no han renunciado y que provienen del sector de la oposición. Los opinadores de oficio van a decir que vamos a querer controlar el poder electoral. No, mentira no es. Aquí el sufragio dejó de ser un privilegio de la clase media para ser un derecho humano para todos, dijo Ameliach. Una locura totalmente. El diputado Alfonso Campos, de Carabobo, recordó que es deber del Parlamento iniciar la comisión preliminar para escoger a los nuevos rectores y coincidió con Ameliach
que esta es una falta absoluta que debe ser cubierta. Así que los rectores renunciantes también serán acompañados por los rectores que no renunciaron. Y no sé, me da la impresión, tengo que revisar la ley electoral, de que esto es una violación a la norma, porque estas personas no renunciaron y tienen que haber condiciones especiales para que se les destituya de su cargo. No creo que hayan cumplido con ninguna de esas situaciones. Vamos a seguir acá con más información. Varias organizaciones, ONG, entre ellas Clima 21 y el Observatorio Venezolano para la Defensa de la Vida, pidieron al Estado dar respuesta a las necesidades de los indígenas yupas que viven en el estado Zulia, cuyos integrantes han protestado en los últimos días para exigir que se les permita vender sus artesanías en Caracas. El Estado venezolano debe actuar de manera inmediata en la búsqueda de vías para la conciliación del conflicto actual que involucra al pueblo yupa, indicaron las organizaciones en el comunicado. Estas acciones prosiguieron deben estar orientadas a la protección de los derechos de la etnia, respuesta a sus necesidades reales con participación efectiva del pueblo y protección contra la violencia en contra de sus integrantes. Asimismo, denunciaron la existencia de una campaña sistemática y permanente de criminalización y desprestigio de los legítimos reclamos del pueblo yupa, que puede servir a su juicio para legitimar una escalada de represión, hostigamiento y persecución a los integrantes de este pueblo indígena. También las organizaciones afirmaron que ha habido una falta de atención por parte del Estado que ha llevado a esta etnia a una grave situación de pobreza, reaparición de enfermedades superadas y vulnerabilidad ante eventos meteorológicos extremos. Se recuerda que los yupas han tomado ya, por la de anoche, 4 veces el puente sobre el lago de Maracaibo, generando toda una serie de problemas. Se ha anunciado por parte del gobierno la creación de un Estado Mayor para el abordaje preventivo y atención integral de los pueblos indígenas del Zulia, junto con las carteras de pueblos indígenas, agricultura, cultura, salud, alimentación, defensa y seguridad ciudadana, pero no hay respuesta. ¿Qué está pidiendo los yupas? Que se cumpla el acuerdo que firmó el gobierno para comprarles sus artesanías. Pero esto no ha sido respetado por el gobierno y se les impide viajar a Caracas u otros puntos del país a vender sus productos, como lo venían haciendo siempre, lo han venido haciendo desde antes. Vamos a escuchar ahora el reporte de Lenín Danieri. Nos trae un resumen de lo que ha ocurrido hasta este momento en la semana. Veamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Quieren saber qué pasó esta última semana? Quédense unos minutos y lo sabrán. Este es nuestro acostumbrado resumen de noticias de esta semana. A lo Cupido, pues. Con arcos y flechas, los indígenas yucpas se presentaron a los tribunales a solicitar la liberación de uno de los paisanos detenidos. Reclaman la imposibilidad de viajar a Caracas a vender sus artesanías. Secos de muchas formas. La escasez de gasolina trae problemas en otros servicios públicos, en especial el agua. El servicio por tuberías es deficiente y los camiones cisternas evitan que la población pase sed. El detalle es que hoy día esos vehículos hacen fila por gasolina. En ruinas, centros asistenciales del oeste de Maracaibo en el más absoluto abandono. Algunos ni electricidad tienen. Para colmo, llegar a ellos no es nada fácil debido a la precaria vialidad. Bomba de tiempo. Urbanización del norte de Maracaibo padece por las fallas en la red de aguas servidas y la basura. Se han abierto enormes huecos en varios metros a la redonda. Esto ya tiene casi una década. De ultratumba, 7 lesionados dejó el accidente en un camposanto en el estado Sucre. En el cementerio Parque de Carúpano se hundieron al menos 25 bóvedas al socavarse el terreno donde estaban. Todo ocurrió mientras se hacía un sepelio. 40 días en la selva. Localizaron sanos y salvos a los 4 niños perdidos en la selva colombiana luego de un accidente de avioneta ocurrido hace más de un mes. Los pequeños estaban deshidratados y con picaduras en sus cuerpos, pero al menos vivos. Todo un milagro. Gracias por preferirnos y estar aquí. Estén pendientes de mis redes sociales, ya que en ellas conocerán detalles de esta y otras informaciones. Soy Lenín Danieri y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
Bueno, es el reporte de Lenín Danieri, un resumen de lo que va de información en la semana. Miren, que se están quedando fríos los inventarios de los comercios en Venezuela. Esto lo ratifica la presidenta del Consejo de Comercio, Tiziana Polecel. Afirmó que el año pasado había una tímida recuperación económica y alentado por ello, muchos comerciantes adquirieron inventarios, pero esto ahora no se mueve, están fríos en los almacenes. El rebote del 2022 se sintió especialmente en Caracas con nuevos establecimientos, aunque ya varios han cerrado en los últimos meses o replantearon estrategias por competencia o poca demanda. Los tímidos signos de recuperación del año pasado comenzaron a ser opacados con señales de recrudecimiento de la crisis que llevó a 7 millones de venezolanos a emigrar, advierten los especialistas. No hay política económica que lleve a un crecimiento sostenido por parte del régimen. El efecto rebote que vimos el año pasado tuvo que ver con los precios del petróleo, ha comentado la economista Pilar Romero de la firma Enfi Securities. El frenazo de la economía coincide con el escándalo de corrupción que sacudió a la estatal Petróleos de Venezuela por el desvío de al menos 33.000 millones de dólares en pagos de crudo por criptoactivos. La situación afectó la liquidez y el flujo de caja del gobierno, desestabilizando el tipo de cambio en un país dolarizado de facto. También hubo un rebrote inflacionario con 436% de inflación interanual a mayo. Cualquier persona con cualquier sueldo es difícil que pueda mantener su poder de compra. Esto lo dijo el jefe de la mesa de cambio del Banco Central, Hermes Pérez. La firma Data Analysis afirma que se calculó la pérdida de confianza del consumidor en 23%. Enero, de hecho, fue el mes con la inflación más alta de los 2 últimos años, 42,1%, y no ha terminado el año. Grave la situación. Vamos a escuchar a Michelle Carrillo desde Barranquilla con su informe desde la costa atlántica colombiana. Saludos y bendiciones para Alan Peralta, Carlos Miura-Uzcategui y a nuestra querida audiencia de Siempre Venezuela Radio. Transmite para ustedes desde Barranquilla, costa atlántica de Colombia, el periodista Michelle Carrillo de la Hoz. Y estos son nuestros titulares del día de hoy. Caso Oscar Dávila. La plata era de Petro. Eran 5 maletas y 3.000 millones de pesos. Aprobada reforma pensional en primer debate. María Isabel Urrutia fue imputada por irregularidades en contratación. Alza de la gasolina seguirá por los próximos 5 meses, así lo manifestó el Ministerio de Hacienda. Con el pasar de los días, cada vez son más los detalles que surgen respecto a la muerte del coronel Oscar Dávila y su vinculación en el caso de las chuzadas a las ex empleadas de la ex jefa de gabinete de Gustavo Petro, Laura Saravia. En esta ocasión, la revista Semana dio a conocer el explosivo testimonio de un testigo que habló con el uniformado previo a su deceso sobre el dinero que supuestamente fue robado en casa de la exfuncionaria y desató todos los hechos conocidos hasta ahora. De acuerdo con las declaraciones del testigo, quien decidió mantenerse en el anonimato para proteger su vida y evitar represalias en su contra, el dinero realmente pertenecía al jefe del Estado y no a Laura Saravia. La plata era de Petro, eran 5 maletas y 3.000 millones de pesos, dijo la fuente en diálogo con revista Semana, a la cual agregó: Dávila me dijo que Petro mandó a Laura a guardarle la plata en el apartamento. Ese dinero se perdió, entonces necesitaban que apareciera antes de tener que informarle al presidente que se había perdido. Según el testimonio, esta fue la verdadera razón por la que llevó a cabo la operación, a través de la cual realizaron las interceptaciones ilegales al teléfono de Marely Mesa, la ex niñera de Saravia, a quien acusaron de pertenecer al clan del Golfo, para poder justificar la irregularidad de dicho procedimiento. Por 8 votos a 13, la Comisión Séptima del Senado aprobó este miércoles
en el primero de los 4 debates de la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro. Al respecto, el jefe del Estado tuiteó: ha sido aprobada en la Comisión Séptima del Senado la reforma pensional. Felicitaciones a quienes abrieron la puerta para lograr que centenares de miles de ancianas y ancianos sin pensión tengan un bono pensional que les genere dignidad. Por su parte, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, dijo: este instrumento universaliza un derecho, unifica 2 regímenes que estaban en competencia y que no estaban cumpliendo su objetivo, y demuestra que lo que había era falta de voluntad política, pues van 7 intentos de cambiar el sistema pensional en el país. A su vez, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, hizo un reconocimiento a la directiva de la comisión, a las señoras y señores ponentes, a quienes nos votaron la reforma y a la oposición por su presencia y aporte. Cientos de miles de hombres y mujeres podrán tener una vejez más digna con esta reforma, impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a la exministra de Deporte María Isabel Urrutia Ocoro por el delito de contratos sin cumplimiento de requisitos legales por la celebración de 106 contratos de prestación de servicio. De acuerdo con la investigación, luego de que el presidente de la República le solicitó públicamente la renuncia la noche del 28 de febrero del año en curso, la exfuncionaria ordenó dar por terminado de manera selectiva y subjetiva 106 contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, los cuales tenían una vigencia de 4 meses. En las actas de terminación anticipada, cada contratista señaló que ponía fin al compromiso laboral por motivos personales. Sin embargo, por instrucción de la entonces ministra, en apenas 4 días fueron contratados nuevamente, pero por un término mayor que se extendía hasta el 31 de diciembre de 2023. Explicaron: por este caso la Fiscalía no solicitó medida de aseguramiento. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, manifestó que el precio de la gasolina corriente seguirá en su tendencia al alza durante los próximos 5 meses en Colombia. ¿Va a continuar la senda del alza de la gasolina? La respuesta es sí, nos faltan 5 meses, expresó Bonilla durante la presentación del marco fiscal de mediano plazo. Agregó que si se sigue reduciendo el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, para 2025 se tendrá un déficit muy, pero muy pequeño. Y con esta nota llegamos al final de nuestra transmisión por el día de hoy. Desde Barranquilla, costa atlántica de Colombia, reportó para ustedes el periodista Michel Carrillo de la O. Será hasta una próxima oportunidad. Ya nos despedimos la edición meridiana. Como siempre, los invitamos para que estén pendientes de nuevas ediciones, especialmente la edición de 4 a 6 de la tarde por estos mismos canales, aquí en Siempre Venezuela. También recordarles que es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la supervisión de su servidor, Alan Peralta. Nos despedimos. Hasta la tarde. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.